Hola, buenas tardes. Con ustedes Manuel Fernández. Bienvenidos a mi canal de Historia Contemporánea. Por una de esas coincidencias de la vida, el programa que traigo preparado hoy es sobre drones. Y los drones son sin duda alguna los protagonistas de la actualidad del día, porque estoy escuchando noticias de un gran ataque con drones que han hecho los ucranianos contra bases rusas. Pero esto no es historia, es actualidad. Así que me voy a la historia, que es lo mío. Y quiero hablar de la Primera Guerra en la que se emplearon los drones. Esta fue la guerra entre Irán e Irak, que tuvo lugar entre 1980 y 1988. Antes de 1980, en Irán, el poder lo tenía un soberano, el Shah Reza Pahlavi, que era también un aliado muy fiel de los Estados Unidos. Entonces, con los ingresos del petróleo, el Shah había adquirido una panoplia formidable de armamento norteamericano y se había convertido en el poder hegemónico en la región del Golfo Pérsico. Sin embargo, en 1979 fue derrocado por la revolución islámica del Ayatollah Khomeini, y las relaciones entre Irán y Estados Unidos dieron un giro de 180 grados, no de 360, como diría la ministra alemana Annalena Baerbock. Y de ser el aliado más fiel, Irán se convirtió en el enemigo público número uno de los americanos. Y los Estados Unidos para Irán pasaron a ser el gran Satán. Todo el armamento norteamericano que tenía el Shah, pues quedó sin lo que llamaríamos servicio post-venta, sin acceso a repuestos. Por lo cual, en caso de guerra, la única manera de hacer funcionar este armamento era el canibalismo. Por ejemplo, tenemos 4 aviones, pues uno lo tenemos que inmovilizar para que le proporcione repuestos a los otros 3 durante un tiempo. Además, el arma aérea, como todo el ejército iraní, quedó muy afectado por la revolución, porque todos los oficiales que no se consideraban leales al nuevo régimen fueron purgados. Y esto significaba para los que tenían suerte la jubilación anticipada, y para los que tenían menos suerte la prisión o el pelotón de ejecución. Y ese fue el momento que eligió Saddam Hussein, presidente de Irak, para atacar a Irán. Esto con el objeto de solventar viejas disputas territoriales sobre Chat al-Arab, la zona donde confluyen los ríos Tigris y Éufrates, donde la frontera había sido demarcada en el Tratado de Argel en 1975 de forma favorable a Irán, debido a la razón de que era Irán el que tenía la sartén por el mango y quien tenía el poderío militar en aquel tiempo. Pero en el 79 Irán se había quedado sin amigos. Tanto la Unión Soviética como la mayoría de los países árabes preferían a Irak. Irak, donde la ideología dominante era panarabista, laica, que la revolución islámica de Irán, que era algo
desconocido y de consecuencias imprevisibles. Pues en 1980 Saddam Hussein invadió Irán. Irán resistió mejor de lo que Saddam esperaba. Los iraquíes solo lograron avanzar durante unos días y después los iraníes pasaron a la contraofensiva. La guerra duró 8 años. La ventaja que tenía Irán, pues tenía una población muy superior a la de Irak. Podía reponer con mayor facilidad las bajas en combate. Tenía también más motivación porque estaba claro que eran los iraquíes los invasores y los que querían quedarse con una provincia iraní, el Juzestán, que mayoritariamente está poblada por árabes. Y la aviación iraní en un principio también se portó bastante bien. Los iraníes tenían el caza más moderno del momento, el F-14, y tenían buenos pilotos. Pero la superioridad en recursos humanos de Irán era compensada por la cantidad tan grande de países, incluidos, por cierto, los españoles, que estaban vendiendo armamento a Irak, a Saddam Hussein, que también tenía petróleo abundante con el que pagar este armamento. Algo parecido ocurrió a lo que estamos viendo en Rusia y Ucrania, que la guerra se convirtió en una guerra estática, una guerra de posiciones, donde había frentes que apenas movían. La guerra de Irán-Irak se pareció aún más a la Primera Guerra Mundial que lo que estamos viendo en Ucrania. Trincheras, alambradas, nidos de ametralladoras y ataques de infantería que en general daban malos resultados y producían cambios mínimos en la línea del frente. A medida que avanzaba la guerra, la aviación iraquí se encontraba en mejores condiciones que la iraní, porque la iraní no podía reponer sus pérdidas y tenía muchos problemas de mantenimiento. Los iraníes, que no podían recurrir a ninguna gran potencia para comprar armamento, pues decidieron desarrollar sus propias industrias, incluida la industria aeronáutica que ya existía en tiempos del Shah. Se dedicaba fundamentalmente a montar aparatos que se compraban a los americanos o a los ingleses, sobre todo helicópteros. Gracias a un gran esfuerzo de las universidades, de los investigadores, se fueron buscando soluciones para salir del país. Y entre otras cosas se desarrollaron los primeros drones de uso militar, como el Mohajer. El Mohajer se usaba para reconocimiento. Fotografiaba las posiciones enemigas y ayudaba a dirigir el tiro de la artillería. Si no tenía combustible suficiente para aterrizar, se podía recuperar mediante paracaídas. El uso que tenía este dron era limitado porque no podía alejarse de sus operadores más de la línea de visión, de la línea del horizonte. Mohajer es un nombre de resonancias coránicas, el nombre que se le dio a los musulmanes que participaron en la Égira,
es decir, la huida de Meca a Medina en la época del profeta Mohammed. El otro modelo, llamado Ababil, también era un dron de reconocimiento. Lleva el nombre de unos pájaros que también aparecen en el Corán, que de forma milagrosa destruyeron a un ejército etíope que había invadido Arabia e intentaba llegar y que traía elefantes de guerra. La guerra de Irán e Irak terminó a los 8 años con un alto el fuego después de una intervención estadounidense contra las plataformas petrolíferas y la flota iraní, porque en este momento estaba claro que Irak no podía ganar la guerra. Y entonces lo que querían los americanos era evitarle la derrota. Y por eso presionaban para que hubiese un alto el fuego. No sé si esta situación del año 1988 les recuerda algo o les suena de algo. Pues es muy parecida a lo que pasa en Ucrania ahora. No se puede decir que los drones que se fabricaron en total unos cientos, más no, durante la guerra Irán e Irak tuviesen ningún resultado decisivo en la que se usaron por primera vez. Sin embargo, los iraníes retuvieron las lecciones de este conflicto y continuaron con el desarrollo de los drones cada vez más elaborados y capaces de más misiones, hasta llegar a la segunda década del siglo XXI, hasta llegar al Shahed. El Shahed es lo que se ha dado en llamar un dron kamikaze, es decir, lleva una carga explosiva importante y se estrella contra su objetivo. Cuando empezó la guerra de Ucrania, nadie esperaba el papel tan grande que iban a jugar los drones en este conflicto y la cantidad tan enorme de drones que se iban a necesitar para una variedad muy amplia de misiones. Entonces los rusos se quedaron sin existencias. Hubo un momento en el que estaban faltos de drones, pero como para eso están los amigos, los iraníes acudieron en su ayuda y les facilitaron el Shahed, al que los rusos le han hecho bastantes mejoras y lo han rebautizado como Geranio, el Geranio 2, y que están siendo muy utilizados en ataques masivos contra objetivos ucranianos. Los drones tienen la grandísima ventaja de que son baratos, relativamente baratos, tanto que cuestan menos que un misil antiaéreo. Aunque el enemigo consiga derribar todos los drones, el gasto de munición que tiene que hacer para conseguirlo, pues le supone ya un perjuicio mayor que al atacante derribar los drones. Y además, cuando hay un ataque de un enjambre de drones, siempre hay algunos que pasan y alcanzan el objetivo. Pues,
podemos afirmar sin ningún género de duda que los drones son la mayor modificación en tecnología militar que hemos vivido en el siglo XXI y la que más ha cambiado el aspecto de la guerra con respecto a las guerras del siglo XX. Nadie puede predecir en qué momento culminará o hasta dónde llegará esta revolución en la tecnología militar. Esto ha sido todo por hoy. Un placer estar con ustedes. Si les ha gustado el vídeo, pues denle al botón me gusta. Y si no están suscritos, pues por favor, háganlo. Adiós.